Los murciélagos a lo largo de la historia han sido vistos como símbolos contradictorios. Entre comillas, para algunos pueblos mesoamericanos han sido como deidades, demonios en la Edad Media europea, seres asociados al vampirismo en las culturas occidentales y al mismo tiempo portadores de buena fortuna en la tradición china, pero siempre habitando ese espacio que existe entre el mito y la ciencia, entre el miedo y la fascinación. Los murciélagos se han instalado en la memoria cultural de la humanidad como criaturas misteriosas y profundamente simbólicas. Pero más allá de estas representaciones culturales, estos mamíferos son clave para la vida cotidiana, porque sin darnos cuenta, ellos controlan plaga, polinizan más de 500 especies de plantas, entre ellas el agave para el tequila y algunas variedades de mangos. Además, dispersan semillas y esto regenera nuestros bosques. Su historia nos revela tanto la manera en la que las sociedades construyen un mito para explicar sus miedos más profundos, como la importancia real de conservarlos para la salud de nuestros ecosistemas. Y en este episodio, el segundo de Proyecto Chachalaca en México, tuvimos una conversación con la doctora Laura Navarro, maestra y especialista en conservación, para poder explorar el recorrido cultural, biológico y simbólico de los murciélagos, desde Camazotz en el Popol Vuh hasta Drácula en el cine, pasando por rituales, leyendas y su papel fundamental en la naturaleza. Laura, ¿qué te pareció estar en Proyecto Chachalaca? Bueno, primero que nada me gusta el nombre de Chachalaca y bueno, me gusta hablar de los murciélagos y me gustó mucho la manera de llevar el programa, de hacerme las preguntas, ¿no? Y de tener una conversación agradable, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta de haber participado de este proyecto. Excelente. Bueno, y me gustaría preguntarte, ¿por qué no te gusta Batman? Bueno, tengo algunos problemas con ese héroe que no me gusta porque considero que no tiene las características del murciélago, ¿no? No es como el hombre araña que saca tela de araña, que puede trepar por las paredes, ¿no? Me parece que el héroe murciélago pues tendría que poder ecolocalizar y identificar los peligros con cosas internas, o tendría que poder volar, o no. Hay muchas cosas de un murciélago que podría tener un superhéroe, ¿no? Y bueno, personalmente pues me choca un poco que todo lo compra con dinero, ¿no? Entonces desarrolla el Batimóvil, pero porque es millonario, ¿no? Y luego pues el origen de por qué se convierte en Batman es porque le dan miedo a los murciélagos, no porque los admira y les parece maravillosos, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues tengo ese tema que no me encanta. Yo tenía la idea de que con la última película a lo mejor nos cambiaban ese principio, ¿no? Ajá. Y podíamos encontrar algo más como de identificación, ¿no? Pero en ninguna de las películas tú ves a Batman diciendo amo a los murciélagos, qué lindos, ¿no? Qué hermosos. Y bueno, y hablando de las representaciones en las películas, en ninguna de las películas de Batman hay murciélagos reales, ¿no? Bueno, o sea, Silva con su silbato, silbato y traen los pero murciélagos. Necesita silbato. ¿Y para qué los trae? Para que distraiga y ataquen a los demás. O sea, podría ser el señor de los murciélagos. No sé qué decirte, o sea, les faltó no te convence, ahí redondear un poco, ¿no? Como que siento que había miles de elementos que se podían aprovechar para... Claro. Bueno, y Laura, esto me parece muy importante ponerlo aquí al principio del episodio. ¿Podrías nuevamente, sí, brevemente, ya lo explicamos en el episodio, pero me gustaría que nos hables un poquito acerca de la cadena de la rabia? Bueno, mira, más que hablar de la cadena de la rabia, podemos decir que todos los mamíferos son susceptibles de adquirir la rabia y transmitirla, ¿no? El caso de los murciélagos no es la excepción, como mamíferos. Lo que pasa es que la rabia se comporta diferente en cada especie de murciélagos, ¿no? Y como hemos visto, la mayor parte de los murciélagos se alimentan de insectos, de polen, de néctar, de flores, y solo 3 especies son las que se alimentan de sangre. 2 de ellas de sangre de aves y una sola de sangre de mamíferos. Esa especie que se alimenta de sangre de mamíferos es la que ha salido a la fama, digamos, la que todo el mundo conoce y la que eventualmente puede transmitir sangre principalmente al ganado, ¿no? Entonces, de todas las especies de murciélagos que hay, la mayor parte no van a desarrollar la rabia, no la van a transmitir, ¿no? Lo que pasa, y además no se van a acercar a las personas, ¿no? Un murciélago no se va a acercar a morderte.
tienes que tú atacarlo y que él se sienta amenazado para que él intente morderte para escaparse. Para esa gente que le gusta poner a los murciélagos a fumar. Híjole, ¿no? Esa es una historia también que viene de antaño, ¿no? Y es pues eso de sujetarlo y obligarlo A que fume. a que respire. Claro. No es que fume, es que el pobre respira porque si no se muere, ¿no? Entonces, bueno, tengan seguro de que un murciélago no va a venir a atacarlo. Si un murciélago vuela a su alrededor, probablemente esté persiguiendo un mosquito y no a ustedes, ¿no? Y difícilmente se va a acercar para tener el contacto que se requiere para una transmisión de radio, ¿no? Pero ahí viene la otra secuencia, a donde tenemos que tener atención. Por ejemplo, el aumento de rabia en los perros puede estar relacionado a... No, el aumento de rabia en los perros probablemente está más relacionado a los esquemas de vacunación que se han perdido en los últimos tiempos, ¿no? Ok. Acuérdense que en la mayor parte de los países de Latinoamérica hemos tenido muchos años de rabia cero y de rabia cero en perros, ¿no? Y probablemente el aumento, yo considero que probablemente el aumento de casos de rabia en perros tenga que ver con la falta de atención en la vacunación permanente y al contacto de los perros con otros animales silvestres como los zorrillos o como otros animales que también pueden transmitir la rabia, ¿no? Ok. No directamente con los murciélagos, ¿no? Difícilmente el murciélago le transmite a un perro, ¿no? Y a un ser humano Y menos. a un ser humano menos. Perfecto. Bueno, Laura, comenzamos este episodio. Adelante. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es parte del especial de Chachalaca en México. Ya nos encontramos en octubre, el mes oficial de los murciélagos. Para este episodio nos acompaña Laura Navarro. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy aquí muy contenta de estar contigo. Excelente. Bueno, ya estamos en octubre. ¿Me puedes hablar un poco de lo que se desarrolla aquí en torno a los murciélagos? Bueno, desde hace ya muchos años decidimos en la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos celebrar el 1 de octubre como Día Latinoamericano y del Caribe de los Murciélagos y el mes de los murciélagos, octubre, ¿no? Durante ese mes todos los que trabajamos en la conservación de los murciélagos hacemos diferentes actividades, muchas de ellas enfocadas en la educación, la comunicación, la divulgación, ¿no? Y es una oportunidad en donde pues compartimos con el público muchas de esas estrategias educativas que desarrollamos. Ok, perfecto. Bueno, mira, siempre tenemos esta pregunta para poder conocer al invitado. ¿Quién es Laura Navarro? Bueno, pues una persona, por supuesto, que tiene diferentes ámbitos, ¿no? En este contexto del que vamos a hacer la experiencia, pues lo que puedo decir es que soy pedagoga, estudié pedagogía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y estudié pedagogía pensando en dedicarme a cosas que tuvieran que ver con educación artística, ¿no? Ok. De hecho, varias de mis materias optativas tenían que ver como con eso, ¿no? Y con otros intereses como la historia y otros intereses que tenía yo desde chica, ¿no? Tengo que decir que tengo un interés en la historia porque tuve una gran maestra de historia, ¿no? Ok. Y me gusta decirlo porque como soy pedagoga, considero que un buen maestro puede tener un impacto profundo en sus alumnos y puede cambiar la vida de alguien, ¿no? Entonces, me parece que pues los maestros tienen eso, ¿no? Esa posibilidad de repente abrirte una oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, bueno, estudié una carrera de pedagogía enfocada en pensar en eso, ¿no? En razón. Y bueno, hay un punto en mi vida que cambia mi historia, ¿no? Ah, ok, que esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es en tu vida un Ahorita punto voy a de quiebre? continuar con mi historia, con quién soy, pero esto tiene que ver porque es importante para este contexto. Ujú. Yo trabajaba en la Olin Yoliste, en la Escuela de Iniciación Musical Infantil, me encargaba del departamento de psicopedagogía, tenía otros proyectos de educación artística, cuando una amiga me llamó porque iba a hacer un curso de verano de educación ambiental. A los que escuchan esto el día de hoy les parecerá normal, ¿no? Porque hay millones de cursos de educación ambiental. Pero hace 40 años nadie sabía lo que era eso, ni yo misma, ¿no? O sea, se estaba empezando a hablar de eso de educación ambiental y hacer unas definiciones en Estados Unidos, en unos congresos que hubo de medio ambiente, ¿no? Pero no era un tema educativo de ninguna manera, ¿no? Y bueno, mi amiga me llevó ahí
a yo hacer actividades artísticas con los niños y al final ella se fue a vivir a Japón y yo me quedé con el curso de verano de educación ambiental. Ok. Y entonces pues mi vida cambió porque tuve que enfocarme en eso y al final mi tesis de licenciatura ya no es sobre educación artística, que es lo que yo pensaría que hubiera sido, sino que ya fue una tesis de educación ambiental. Hace muchos años, o sea que es una de las primeras tesis que hay de educación ambiental en México. Porque bueno, pues porque el tiempo va pasando. Bueno, mira, y eso resuelve la siguiente pregunta, que es cómo llegaste al tema del medio ambiente. Pero ahora la reformulo y te pregunto cómo llegaste al tema de los murciélagos. Bueno, pues ahí en ese lugar conocí a Tita y a Jorge Soberón, que me invitaron a participar en un proyecto lindísimo de restauración del Ajusco Medio, que es una montaña que tenemos aquí muy cerca de la Ciudad de México. Y trabajé ahí durante muchos años, varios años, en ese proyecto de restauración muy bonito, la verdad. Y estando ahí, trabajando ahí, un día en el Instituto de Ecología me presentaron en la puerta a Rodrigo Medellín y un tiempo después, pues él me invitó a participar de un incipiente proyecto para hacer conservación de murciélagos. Yo no tenía ningún vínculo con los murciélagos, no los conocía para nada, ¿no? No tenía ninguna relación. Y bueno, y para más detalles, yo en ese momento de mi vida estaba embarazada, bastante embarazada, y había decidido irme a mi casa a tener a mi bebé y hacer una pausa en mi vida profesional, ¿no? Claro. Entonces así, a través de una pequeña experiencia, ya quedó como un amor para toda la vida. Mira, yo suelo decir que yo no busqué a los murciélagos me buscaron a mí, ¿no? Y pienso que en esa primera reunión, aparte de sorprenderme con todas las cosas que aprendí de los murciélagos que yo no tenía ni idea, fue una provocación profesional para mí. Porque primero querían como que importáramos un modelo de Estados Unidos educativo que aquí pues no iba a funcionar. Y entonces me vi la oportunidad de desarrollar algo que no se había hecho. Entonces fue como una combinación, ¿no? De sorpresa por los murciélagos, de curiosidad y por otro lado como una provocación profesional que podía darme una oportunidad de hacer algo divertido e interesante. Ok, calculo yo que son más o menos 30 años que tienes en esto de los murciélagos. Exactamente, justamente este año cumplimos 30 años en el programa de conservación de murciélagos de México. Muy bien, ahora tengo una consulta, esta es la última pregunta para conocerte, siempre te vamos a ir conociendo en el episodio, pero ¿cuál es tu relación actual con el tema de los murciélagos? Para algunos, en su tema personal, dicen, esto es como un matrimonio de 40 años, estamos juntos porque ya no nos podemos divorciar. ¿Cómo consideras tú? ¿Cómo cachas esta relación? Pues mira, es que ha sido muy interesante y curioso este camino para mí, porque al fin y al cabo, como dicen, las cabras jalan pa'l monte, ¿no? Totalmente. Y pues yo he ido desarrollando todo lo que yo quería haber hecho de arte a través de los murciélagos. Entonces, realmente, pues tengo una relación estrecha, intensa y profunda con los murciélagos y que es difícil que vaya yo a poder dejar en algún momento, ¿no? Aunque lo he intentado en algunas ocasiones y no ha sido posible. Solo son pequeñas pausas, nada Exactamente. más. Es una relación algo intensa y tóxica, Exactamente, intensa, yo no le diría tóxica, sino que intensa y profunda y pues bueno, como toda relación intensa y profunda tiene sus momentos, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, bueno, y en este episodio que vamos a explorar no solo al murciélago como un animal, un elemento biológico, sino como un símbolo que se ha manifestado de diferentes formas en diferentes culturas, vamos a comenzar hablando sobre los símbolos. Y aquí me gustaría preguntarle, ¿qué nos dice un símbolo sobre la cultura que lo crea? Mira, es un tema bien particular porque es difícil establecer un símbolo para los murciélagos, ¿no? Pensando en que el símbolo es una representación de algo más, ¿no? Entonces, para empezar, si hablamos de que hay 1500 especies diferentes en el mundo de murciélagos, en México por lo menos 150, ¿no? Definir que haya un símbolo
para los murciélagos en general es difícil. Entonces, tengo unos compañeros con los que colaboro desde hace muchos años, en donde hemos estado tratando justamente como de identificar qué hace que una pieza, un cuadro, una representación, un dibujo o algo te diga que es un murciélago y tú puedas decir realmente es un murciélago. Y en esa investigación hemos analizado un montonal de piezas, sobre todo piezas prehispánicas, pero muchas piezas de muchos tipos diversos, y hemos llegado al único acuerdo que se puede llegar, que es cuál es el elemento que hace diferentes a los murciélagos del resto de los mamíferos. Ok. Las alas. Ok. ¿No? Entonces, el resto de las características de los murciélagos se pueden confundir con otros mamíferos con muchísima facilidad, como pasa Con los ratones. con otras especies, ¿no? Pero yo iba a decir como pasa, por ejemplo, con la pieza emblemática del Museo de Antropología de la máscara del dios murciélago, ¿Qué no es? que nosotros consideramos que no es un murciélago, ¿no? ¿Qué es entonces? Y pues la teoría es que es un jaguar más bien, ¿no? Ese fue un trabajo que hicimos con la maestra Marta Carmona y con el doctor Joaquín Arroyo, que nos llevó muchos años y muchas discusiones muy profundas para tratar de entender si realmente representaba un murciélago o no, ¿no? Entonces, dado que los murciélagos son mamíferos y que sus características de mamíferos son similares a diferentes especies, pues lo único que puede decirte esto es 100% un murciélago es que tenga una ala claramente definida. Y este no la tiene. Y la máscara pues es solo un rostro. Las características, el tipo de dientes, ¿no? Los elementos que utilizaron para tratar de definir si era un murciélago o no lo era, pues están basados en estas conversaciones humanas, ¿no? En esto que se va contando y que es muy bonito. Es una historia muy simpática porque se encontraron dos grandes personajes en un momento de la historia de México, que eran el doctor Alfonso Caso, un gran arqueólogo que descubrió cosas muy importantes de la cultura oaxaqueña, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Una obra importantísima, un papel importantísimo, pero en algún momento, por alguna razón, pensó que algunas representaciones de la cultura oaxaqueña eran murciélagos y se juntó con el doctor Villa, que en aquel momento era el experto en murciélagos de México. El rockstar de los murciélagos en ese momento. Exactamente, en ese momento era el patriarca de los murciélagos, y entonces se juntaron en una conversación que yo puedo entender perfectamente porque conozco a los murciélagueros apasionados, en donde le contó miles de cosas de un montón de especies diferentes de murciélagos. Y en ese revoltijo de información que Alfonso Caso obtuvo en esa conversación, pues él decidió que algunos elementos podía pues mostrar que se trataba de un murciélago. Y bueno, afortunadamente todo eso está escrito, pudimos hacer el rastreo de esa conversación, cómo ocurrió, de qué hablaron, ¿no? Especies muy particulares, con detalles muy particulares que pues honestamente difícilmente se iban a representar en una pieza, ¿no? De esas características. Entonces, pues bueno, hemos hecho todo un estudio para ver eso, y al final pues tenemos un artículo publicado sobre eso con todo el estudio que hicimos para pues ver pues que en nuestra opinión no era un murciélago, para mi dolor, porque yo quisiera que fuera un murciélago, ¿no? O sea, mi intención no es que no sea, sí, sino todo lo contrario, ¿no? Que sí lo fuera. Pero Okay. mira, es bien curioso porque esa pieza es una de las que causó en mí un impacto, y te voy a contar porque es una historia muy bonita. Yo, pues, desde mi interés, pues, en cuanto vi murciélagos, empecé a buscar referencias culturales y artísticas, ¿no? Naturalmente. Y lo primero que encontré, pues, fue la máscara del dios murciélago, ¿no? Porque, pues, es nuestras 10 piezas más emblemáticas, ¿no? Y rápidamente la incorporé a mis presentaciones, ¿no? Y un día estaba con un grupo de niños y dije lo que se suele decir, ¿no? En las culturas prehispánicas tenían un dios murciélago y puse la máscara. Y un niño chiquitito, suelen ser maravillosos y espontáneos, me dijo, pero eso no parece un murciélago. ¿Cómo? Y yo volteé a ver la pieza y dije, tiene razón el niño, esto no es un murciélago. Y ahí comenzó ahí la duda, la aventura de Okay. ir viendo si eran o no eran murciélagos las cosas que me iba encontrando, ¿no? Claro, no darlas por sentado. Exactamente.
Bueno, y haciendo un pequeño paréntesis, ¿cómo suceden estas conversaciones? Por ejemplo, con Joaquín, con la maestra, ¿cómo es que se reúnen y lo discuten? Pues ¿Tienen fotografías? ¿Hacen sí, bueno, análisis? lo de la pieza esa de Oaxaca fue una oportunidad increíble y maravillosa que tuvimos de trabajar con la maestra Marta Carmona, ¿no? El doctor Joaquín Arroyo es iniciador del programa para la conservación de los murciélagos de México, igual que yo. Trabajo con él hace 30 años, es experto en arqueozoología y Masto, aparte paleo, sol. arqueozoología, es Ok. arqueólogo. Ya luego los detalles puedes Sí. hablarlos con él, pero en términos así amplios. Y hemos tenido el interés por las piezas prehispánicas desde el Ujú. principio, ¿no? Y como él trabaja en el INAH y conoce a muchísimos investigadores, pues bueno, por la que fuimos. Así es que en esa pieza se juntan muchas cosas, ¿no? Aparte del niño que fue así para mí una luz de qué pasó aquí, ¿no? Cuando empezamos a ver de dónde venía la historia y cómo venía la historia, pues para mí tiene aparte un tema personal simpático y cariñoso por el cual me interesó el tema de Alfonso Caso en particular, ¿no? Alfonso Caso estuvo casado con mi abuela. Ok. Entonces, pues bueno, tenía un interés aparte, ¿no? Familiar, digamos, que hacía para mí más divertido e interesante el tema, ¿no? Y nada, Joaquín se juntó con Marta un día y le dijo, oye, queremos hablar contigo sobre la máscara. Coincidía con que ella, que es la curadora, Marta Carmona es la curadora de la sala de Oaxaca del Museo de Antropología. Y daba la casualidad de que justo hacía un poco tiempo habían desarmado la pieza y la habían vuelto a armar. Y en esa volverla a armar habían cambiado algunas cosas de la pieza. Entonces Joaquín se acercó a Marta y bueno, nos acercamos a ella y pues le dijimos que pensábamos No estaba bien armada. que no estaba 100% seguros Ajá. de que representaba un murciélago y que pues platicáramos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ella fue unas conversaciones intensas durante mucho tiempo, ¿no? Y después pues tuvimos la enorme oportunidad y por lo que estoy profundamente agradecida de que nos sacaran en las bodegas todas las piezas que ellos tenían clasificadas como murciélagos de las oaxaqueñas. Y ahí Entonces pudieron hacer el tuvimos la contraste. oportunidad de verlas todas, ¿no? Y de definir perfectamente cuáles eran los caracteres que ellos habían definido para identificar que eran murciélagos y cómo nosotros podíamos demostrar que eso era muy difícil, ¿no? Por decirte algo, por ejemplo, ellos decían que una protuberancia que tienen aquí, En la parte en superior la parte superior de y la frontal de la cabeza, cabeza, sí. era una hoja nasal, ¿no? Que es una membrana que los murciélagos, algunas especies de murciélagos tienen, como su nombre lo indica, sobre la nariz. Entonces, pues no es claro que una protuberancia que tienen en la punta de la cabeza sea una hoja nasal cuando la nariz pues está en otra parte. Y todas las que tenían esa protuberancia habían dicho pues son murciélagos, ¿no? Primer cosa que pues No es así. no tiene ninguna claridad, ¿no? Otro tema que fue como muy definitivo fue que tenían unas vasijas en forma como de pata, con un pulgar arriba, y un murciélago no se para. Entonces jamás podría tener así una pata. Es más bien una garra de jaguar con Ok. un pulgar, ¿no? Ok. Entonces es imposible porque los murciélagos se cuelgan de las patas, no se paran, no tienen esa postura. Entonces, pues No, parece que no va por ahí. no va por ahí. Luego, pues ya el tema de los dientes, ¿no? Que pues eso es lo que es difícil, porque ahí ya entras en otros temas, ¿no? En ninguna de las piezas había alas. ¿Cómo? O sea, si van a representar murciélagos y en ninguno hay alas, pues es extraño, ¿no? Sí, es más como un ratón, entonces. Entonces no es como fácil, ¿no? Ajá. Ahora, luego ya las características anatómicas de los rostros, pues es dificilísimo saber a qué especies se están refiriendo, ¿no? Porque si tú agarras la dentadura de un murciélago frugívoro, por ejemplo, pues se parece mucho a la dentadura de un jaguar o se parece mucho a la dentadura de otros mamíferos, dependiendo del tipo de alimentación que tienen. Y pues como sabemos, las representaciones prehispánicas no son precisas, ¿no? Y además muchas veces son zoomorfas, Son ¿no? morfas, exactamente. Entonces, pues es muy difícil definir que una dentadura sea o no sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la ausencia de alas de entrada, pues da una pista, ¿no? O sea, es como, ¿cómo? Ok. Bueno, y aquí hay algo que se está viendo en estos elementos que usted habla.
como máscaras, como figuras, que ya podemos identificar que en el murciélago sería el ala, que lo distingue de otros, pero es el símbolo, estas figuras simbólicas que existen y la relación que pueden tener con los rituales. ¿Por qué cree que son importantes los rituales o por qué fueron importantes para las culturas prehispánicas y su vínculo con los murciélagos? Bueno, mira, desafortunadamente tampoco tengo referencias muy concretas sobre rituales en los que participen los murciélagos. Mira, realmente no hay tantas representaciones de murciélagos como yo quisiera, ni Ok. en México ni en América Latina, ¿no? Hay algunas que son mis preferidas que puedo decir así, sobre estas, ¿qué te puedo decir? 15 piezas, pongo mi mano y digo, puedo asegurar que son murciélagos. El resto es muy difícil, ¿no? Entonces, en México sí podemos encontrar representaciones de murciélagos desde el sur de Estados Unidos, el norte de México, ¿no? Aridoamérica, Oasis América, ¿no? Y ya en Mesoamérica, en la parte ya más del altiplano central de México y en la zona de Mesoamérica, podemos encontrar algunas representaciones de murciélagos, pero muy pocas, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que esa imagen que hay en el sombrero es una imagen actual, por supuesto, pero que está basada Moderna, sí. igual que la de allá, en una zona del norte de México de Mata Ortiz, y si puedes ver, pues claramente tiene alas. Sí, se distingue. ¿No? Puedes distinguir, ¿no? Esas son el tipo de representaciones que hay en el norte de México. Y ya si bajamos más hacia otras zonas, por ejemplo, hay unas piezas en el Museo de Arqueología de Jalapa que también tienen claramente alas, ¿no? Y luego ya empezamos a venir aquí a una zona más nebulosa, que es la zona central, la zona de aquí, en donde hay una pieza que un día de estos le vamos a entrar a un estudio profundo, que le llaman el dios murciélago. El No, Camazotz. Camazotz es de la cultura maya. Ok. El dios murciélago es ese que está ahí y está en la mera esquinita, el que está de pie, Ah, sí, 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 sí. y está en el Museo del Templo Mayor, ¿no? Ok. Entonces, bueno, yo considero que no podemos decir que es el dios murciélago porque no hay ningún elemento que nos diga Como las que alas, lo por ejemplo. consideran, pero además ni que lo consideraran dios. O sea, las representaciones de los dioses son muy distintas, ¿no? Digamos, Huitzilopochtli o Tlaloc, Sí. ¿no? Entonces, bueno, sí hay algunas representaciones y algunas piezas pequeñas donde no tenemos mucha claridad de por qué están representados ahí, ¿no? Pero yo considero que si fueran dioses tendrían mucha más presencia, estaría muy claramente definido que son murciélagos, ¿no? Pero a ver, existen los murciélagos y están representados. Sí, pero poco. Ok. Ahora, dentro de lo poco que está representado, ¿qué significan? Es que no hay referencias. Ok. ¿No? Donde sí hay referencias y las cosas cambian, que es a donde quieres llegar, es a partir del mundo maya. Los mayas, como todos sabemos, tenían mucha claridad sobre muchas cosas y por lo visto tenían más conocimiento sobre los murciélagos. Entonces, en los mayas podemos encontrar, por ejemplo, lingüísticamente una diferencia entre un murciélago polinizador y otras especies de murciélagos. Les llaman diferente. Eso hace una diferencia brutal. Definitivamente. ¿No? Porque Observación. la gente cuando tú dices murciélago piensa en un murciélago, ¿no? Y que todos son idénticos. Entonces, que ellos hagan una diferenciación, pues hace ver que tuvieron más atención, por supuesto, ¿no? Y en algunas de sus códices todavía podemos encontrar algunas representaciones que no tienen alas como tales, pero tienen elementos que pueden considerarse como alas, ¿no? Ok. Aparte de las representaciones visuales, hay una historia, por ejemplo, de Quetzalcóatl y su relación con el miembro viril y la aparición de los murciélagos, por ejemplo, ¿no? A ver, Pero a por nivel favor, de ilústrenos. historia, ¿no? Ajá. No me quiero detener en todas las historias porque esta conversación no va a acabar nunca. Déjame Ok, avanzar un va. Está poco. bien, está bien. Vamos a entrar Ajá. ¿no? Hay otras historias a Ujú. nivel de historias, no de representaciones, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que Claro, también claro. tienen un valor, pero no muchas, ¿no? Tampoco hay grandes referencias. Tenemos, por ejemplo, en las culturas mayas, además de esa diferencia, bueno, pues toda la gran historia de Camazotz y los hermanos que fueron decapitados, ¿no? Yo personalmente considero que Camazotz no es un dios y que si bien
tiene algunas características que se podrían vincular con los murciélagos, para mí no es una representación de un murciélago. Y te voy a explicar por qué. A ver, por favor. Y ahí vamos a entrar en otro tema profundo, ¿no? Mira, quisiera terminar de destacarte algunas piezas de América Latina y ahorita entramos en el tema de Camazotz, ¿no? Porque ahí vamos a desviarnos por una línea que seguro te va a interesar y que vamos a tomar nada más, ¿no? Después de eso, de los mayas, ¿no? Que incluye no solo México, sino Guatemala y una zona de Honduras y toda una parte hacia abajo, ¿no? Ahí claramente hay algunas zonas que tienen piezas con representaciones de murciélagos. Ahora, no hay claridad de qué significan, ¿no? Entonces, en las mayas, ahí, por ejemplo, utilizan un símbolo que es como una cara de murciélago con una hoja nasal perfectamente definida, y si la ponen antes de otro símbolo, significa la firma de, ¿no? Entonces ni siquiera están representando al murciélago como tal, sino es un símbolo para decir que alguien firmó, ¿no? En la cultura maya hay un mes que se llama Sotz, ¿no? El mes del murciélago. Ok. ¿No? Entonces ahí ya vas viendo que hay mucho más conocimiento, mucha más profundidad, ¿no? De conocimiento y de incorporación del murciélago como tal en la cultura maya. Después ya si nos vamos más hacia abajo, pues podemos encontrar una pieza que a mí me encanta, que es una pieza de Costa Rica, que es un cascabel, que tiene claramente definidas las alas, ¿no? Y ya, pues vamos viajando y hay pues algunas piezas, ¿no? Que podemos discutir si son o no son, algunas historias. Y donde volvemos a encontrar claramente otra vez representaciones de murciélagos es en Colombia, ¿no? Ok. Y ahí podemos verlos perfectamente colgados de las patitas, con sus alas bien claramente definidas, ¿no? Y alrededor de unos personajes que permite afirmar pues que son representaciones de murciélagos, ¿no? Tanto como dioses yo no diría, yo diría más bien acompañantes, o, ¿no? Parte Digamos que de los símbolos, sí, de de los lo que hay símbolos, del ahí, de ambiente, los correcto. animales, ¿no? Pero no consideraría, porque no he encontrado ningún elemento que me permita afirmar eso, ¿no? Entonces, hay algunas piezas en Ecuador, alguna en Perú, poquitas, ¿no? Ya más. Y bueno, he buscado ya más hacia el sur y no he encontrado mucho más, ¿no? Aparte de que las culturas prehispánicas pues ya están ahí. De Brasil no puedo decirte mucho porque no he encontrado ninguna representación y he preguntado y he buscado, pero no he encontrado los elementos y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar o negar algo al respecto, Ok. ¿no? Entonces, bueno, hay eso con respecto a las culturas prehispánicas. El otro elemento que tenemos para ver qué información había son las crónicas de los españoles cuando llegaron a América, ¿no? Los códices. Las crónicas, Crónicas, lo que ok. ellos escribían, ¿no? Y y los códices, pero el único códice en donde yo he encontrado una representación de murciélago muy claramente definida es el mapa Tlotzin, que es un mapa mexica, y es esa representación de una cueva. Esto es una imagen que hemos recreado, pero es una cueva con unas personas y un murciélago arriba, Ok. ¿no? Claramente identificable, definible, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues las referencias que hacían los cronistas cuando llegaron, que más bien hacen referencia a los animales como tal, ¿no? A las especies de murciélagos y no a los símbolos. Entonces, como puedes ver, hay por ahí una referencia de una danza de murciélago que no he podido recuperar y que hasta donde tengo entendido ya no se hace, ¿no? Y después podemos encontrar ya algunos elementos de nombres de lugares, ¿no? Generalmente es como el lugar de los murciélagos o donde hay murciélagos o el cerro de los Ya murciélagos, hemos ¿no? hablado que algunas veces se representa con Sinancatán. Exacto, Sinacantán es mucho eso, ¿no? Pero bueno, en otros lugares hay esa historia porque, bueno, pues es fácil identificar donde hay grupos grandes de murciélagos, ¿no? Entonces, como puedes ver, no encuentro muchos vínculos de las representaciones de los murciélagos con algo ritual, ¿no? Bueno, esa de la que usted me estaba hablando, que es como una especie de cueva en la que hay un hombre y una mujer y al parecer están haciendo como un fuego o alimentos, tiene un murciélago. ¿No tiene como alguna connotación de por qué debería estar ahí el murciélago? Pues, o sea, La cueva de los murciélagos. para mí la referencia concreta es pues que utilizaban un mismo espacio que son las cuevas, Ah, ok. Tiene sentido. Sí. ¿no? Entonces eso, pero
en términos de ritual, no te No puedo hay decir nada. encontrar, ¿no? O sea, en lo que significa realmente un ritual, no puedo encontrar, no te puedo decir, mira, Ok, hay esto, ¿no? muy bien. Pero de ahí viene, o regresando, El retomando esta tema de historia. Sí, Kamazots, ¿no? correcto, correcto. Que esto está en el Popol Vuh, me parece. Esto está en el Popol Vuh, Correcto. Y es este tema que tiene que ver con los hermanos gemelos Wanapú y Ixbalanque. Svalenke y Hunapku, que son unos gemelos a los que los ponen una serie de pruebas, ¿no? Sí, Y en una de esas pruebas se ven decapitados por Kamazots, ¿no? Esto viene a continuación porque es que no sé cómo entrar en el tema. Mira, aquí vamos a cruzarnos con el tema de los vampiros, va, perfecto. ¿no? A lo que venimos. Porque ese es un tema transversal, ¿no? Ah, claro. Que también impacta profundamente. Entonces, lo que pudimos ver es que así como hay una línea de tiempo en donde puedes ir identificando cómo se van haciendo las representaciones de los murciélagos a lo largo de la historia, lo que hicimos fueron 3 líneas de tiempo. Ahorita te hablé de una línea de tiempo que tiene que ver con las culturas prehispánicas. Y entonces Sí. nos fuimos tomando temporalmente cada cultura y revisando cada cultura y buscando referencias de todo. Y así nos recorrimos desde el sur de Estados Unidos hasta, ¿no? Hasta Colombia y... Hasta ahí Sí. abajo, ¿no? Y después lo que hicimos fue una línea de tiempo sobre representaciones de murciélagos. Y esas representaciones de murciélagos comienzan con unas pinturas rupestres, como esa que ves ahí. Ok. La tira esa larguita. Sí, la ubico. Eh, Que son como unos pollos gordos colgados, sí. pero están colgados de las patas. Correcto. Así ¿no? son como unos pollitos gordos Y colgados es muy en una rama. claramente identificable porque es una pintura australiana y son los zorros voladores y así son esos murciélagos, grandes y gordos, Sí. ¿no? Y colgados de las patitas y en una cueva, pues aunque no tienen alas, podemos afirmar que son murciélagos. Porque están colgados de las patillas. Porque están colgados de las patas, porque cuando están colgados de las patas normalmente tienen las alas plegadas. Ajá. Mire, ¿y no será así que estaban oreando el pollo y lo estaban representando? Creo que en aquellos tiempos no había pollos todavía rostizados. Fíjate. Pero hagan de cuenta y caso que por eso, por ahí va después. así. Muy bien. Entonces, esa historia es una parte que es lo que impacta toda la versión que tenemos en el mundo occidental y que, pues bueno, van siendo representaciones que más bien reflejan momentos históricos, ¿no? Y que han impactado a la imagen de los murciélagos profundamente. Por supuesto que los murciélagos han generado interés desde el principio, han sido de interés para las personas, supongo que pues desde el principio porque por las cuevas y por las colonias que están formadas por muchos individuos. Entonces, pues obviamente llamaban la atención. Eso es algo que queda muy claro, pero aparte de esta línea de tiempo que tal vez ahorita ahondemos en detalles de algunas otras cosas, en paralelo encontramos otra línea de tiempo que tiene que ver con algo de lo que estás preguntando, que es los mitos, ¿no? Por supuesto. Entonces, que son lo que muchas veces llevan a una acción violenta contra los murciélagos. Pues más o menos, porque mira, los mitos en realidad son las historias que los humanos nos contamos para explicar aquellas cosas que no sabemos. Sí, el origen. Entonces, los dos principales mitos que tenemos es de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuando te mueres, ¿a dónde vas? Y de dónde vienes cuando naces, ¿no? Y eso, pues no lo hemos podido resolver tantos años y no logramos resolver ese tema. Entonces, para algunos reencarnamos, para otros no, para unos venimos de Adán y Eva, para otros somos producto de la evolución, para otros somos energía que nos desintegramos, para otros, ¿no? Y finalmente no hemos resuelto ese tema y seguimos generando mitos e historias alrededor de eso porque no hemos encontrado una solución que nos deje a todos tranquilos. Ese es un tema con el cual vivimos desde hace mucho tiempo y tiene que ver con, pues, el principal tema que tenemos los seres humanos. No voy a hablar de otras especies, solo voy a hablar de los seres humanos, pero algo que se nos olvida muchas veces es que los seres humanos estamos hechos y nuestros órganos y nuestras funciones están hechos principalmente para sobrevivir. Ese es
la función. El cerebro como órgano está diseñado para dar órdenes al cuerpo para que sobreviva, no para que sea feliz, no para que sea bueno, no para que sea solidario, ni empático, ni nada Para de que eso. Es sobreviva, para punto. sobrevivir como individuo, ¿no? Y en última instancia, para que la especie sobreviva, o sea, reproducirse, aunque eso lleve la vida. Así es. ¿No? Y nosotros nos hemos contado miles de historias y de películas, pero nuestro cerebro siempre se nos lleva por ese camino, ¿no? Claro. Entonces, nuestro principal miedo, por lo tanto, es a la muerte, ¿no? A lo desconocido. A la muerte, o sea, nos da Así pánico morirnos porque pues no sabemos a dónde vamos a ir a dar, ¿no? Y porque aparte nuestra naturaleza está diseñada para sobrevivir a costa de lo que sea, ¿no? Y si no, mira a tu alrededor y explícame cómo hay supervivientes en condiciones inimaginables, ¿no? No quiero Totalmente, entrar en sí. detalles, ¿no?, de este modo histórico. Pero lo que sí es cierto es que entonces desde los primeros humanos se han inventado historias para contar de dónde venimos y a dónde vamos. Y en esas historias descubrimos como especie que uno de nuestros grandes peligros es perder la sangre. La sangre es nuestra fuente de vida, es la vida eterna, la vida como tal, ¿no? Y si perdemos la sangre, pues perdemos la vida. Y eso pues da pánico. Y entonces hemos encontrado en toda la historia de la humanidad, igual una línea de tiempo, en todas las culturas del mundo, desde todas las referencias que tenemos culturales, que en todas hay un monstruo que se alimenta de sangre y que se aparece en diferentes culturas y es el monstruo al que todo el mundo le tiene miedo porque se alimenta de sangre. Los políticos. Bueno, esos se alimentan de otro tipo de cosas, no diría yo de sangre principalmente, podemos decir Pero que por ahí son va, sí. vampiros, ¿no? Sí, en alguna forma. Pero entonces ese es el tema, ¿no? Entonces en esos personajes que se alimentan de sangre es donde yo considero que está Camazotz, Un personaje que se alimenta de que se sangre. alimenta de sangre. No necesariamente un murciélago. No necesariamente un murciélago, ni un dios murciélago, ni nada por el estilo, sino este temible monstruo que puede hacer que tu sangre Corra. y Ok. tú te mueras Y se alimenta de ella. y se la pueda comer eventualmente. Entonces, ese es como lo que yo pienso de Camazotz, que considero que va más en ese territorio de ese tipo de cosas que de un dios murciélago, porque No hay como no elementos encuentro más elementos que me pudieran indicar eso. Ok. Pero vamos ahora a hacer un viaje hacia otra región del mundo, bueno, un par de regiones más donde le dan una connotación diferente. Por ejemplo, en Asia le dan una visión de buena fortuna incluso. Bueno, ahora ya sabemos que se los comen también, pues, pero... Sí. Sí, ahora, vaya sorpresa, ¿verdad? Bueno, es como comer fortuna, quizás, no sé. Pero ven a los murciélagos como símbolos de buena fortuna. ¿Por qué cree que la visión oriental es tan distinta a la occidental? Mira, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Lo que hemos visto es que en la cultura china, el símbolo de Bianfu es lo mismo que murciélago y significa felicidad, ¿no? Y las representaciones de los 5 murciélagos son las 5 bendiciones, ¿no? Que tienen longevidad, buena salud, felicidad, ¿no? Y es la representación de 5 murciélagos, que es lo que uno encuentra en un restaurante chino, en un plato, ¿no? Ok. Digamos que todas esas circulitos y esas imágenes. Yo creo que, bueno, tiene primero una parte que ver con las especies de murciélagos que hay allá, que son murciélagos en ocasiones diurnos, ¿no? O sea, que están despiertos durante el día y que comen fruta, por ejemplo. Ahora, no olvidemos que la cultura china se come todo lo que encuentra, Sí. ¿no? Entre los cuales pues también se comen a los murciélagos, como dices, pues sí, no sé si es buena fortuna de comérselos o qué, pero también se Pero los ahí está, comen, sí. ¿no? Entonces tienes estos elementos y también en la cultura china encontramos un elemento que a mí me pareció divertidísimo, que también es una de esas. Fui a Bolivia y me contaron que en Bolivia usan a los murciélagos tatemados Ok. para curar la epilepsia. Ajá. Y sí. Y yo dije, ¿qué? A ver, ¿de dónde salió esta historia, no? Alimento keto, por ¿Cómo ejemplo, fue esto? O sea, ¿cómo? una dieta keto con Y murciélago cómo, por ahí. y la epilepsia, ¿no? Y entonces descubrí, bueno, me metí cuando andaba yo ahí en las
profundidades, descubrí que el primer libro de medicina china tiene un capítulo sobre los murciélagos. Y entonces mi queridísimo doctor acupunturista lo atormenté para que me tradujera del chino original el capítulo de los murciélagos durante meses y me explicara qué demonios tenía. Y no te voy a hacer el cuento muy largo, pero están vinculados con el viento y con las enfermedades como la epilepsia. Entonces, mi interpretación de esa historia es que, o sea, los chinos efectivamente usaban a los murciélagos para la medicina y para curar enfermedades de ese tipo. Y mi interpretación es que en los viajes de la Nao de China que llegaron a Bolivia, llegó esa información y se quedó, porque es en el único lugar de América Latina que se quedó esa historia. Donde tatema los murciélagos. Entonces debe haber llegado un médico chino que tatemaba su murciélago y curaba la epilepsia con murciélagos. Pero para que haya llegado a nuestros días. Pero desde la medicina china, pues Claro. ahí se quedó instalado. Ok. ¿No? Desde la medicina china. Mi acupunturista me dice que no es que sirvan directamente, sino que pertenecen a unos puntos que son los puntos de viento, ¿no? Que son los que hay que estimular Entonces, probablemente el original doctor chino que empezó con eso en Bolivia, estimulaba los puntos de la línea del viento y en efecto curaba a las personas de muchas cosas asociado con el murciélago tatemado. Y en los días, pues ha quedado el murciélago tatemado sin el resto de la curación, ¿no? Okay. Con lo cual, pues, ya no es claramente. Bueno, mire, qué triste, porque al murciélago hay que cuidarlo. Curable, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, yo considero que de ahí viene ese triángulo, porque no es explicable, ¿no? Definitivamente. ¿De dónde sacaron en Bolivia eso, no? Totalmente. Bueno, y ahora vamos a una parte más occidental. Vamos a Europa medieval, donde los murciélagos se asociaban con esto de lo diabólico y lo maligno. ¿Por qué? Sí, bueno, acuérdate que la época medieval es una época muy difícil, ¿no? Hay hambre en Europa. Y pues los señores feudales, pues como en lo mismo que pasa ahorita, utilizaban el miedo como una herramienta de control, ¿no? Entonces es un momento en donde hay hambre, no hay mucha estabilidad, no queda muy claro quién manda, ¿no? Los señores tienen grupos de gente, pero se les levantan, hay, ¿no? Toda una actividad. Y es un momento en donde el conocimiento está dentro de los conventos, dentro de los estudiosos y no ha llegado mucho a la gente en general. Entonces es un momento muy propicio, un caldo de cultivo muy propicio para historias de miedo, para controlar a la gente y de muchos prejuicios, ¿no? Entonces es un caldito de cultivo muy apropiado, en donde además se suman los murciélagos, pues que son impredecibles, que son sorpresivos, ¿no? Que se mueven en el territorio de la noche, que es un territorio donde los humanos nos sentimos inseguros, donde nuestra vista no está adaptada para hacerlo, para cómo vuelan, ¿no? Y ahí es donde se generan una serie de historias que perduran hasta la actualidad, ¿no? Que se enredan en el pelo de las personas, que si pones unas gotas debajo de la almohada las mujeres son fértiles, que si entra un murciélago en una casa y se posa sobre una persona es porque alguien va a morir, ¿no? Una bola de historias que en realidad pues nada tienen que ver con la historia natural de las especies de murciélagos. Pero es un momento importante en donde se generan muchos de estos prejuicios, ¿no? Pues por decir algo, de falta de conocimiento al alcance de la gente. Bueno, es que también hay que ver que en la Edad Media a usted le daba una gripe y pues era sinónimo de que Muerte. se iba a morir, definitivamente. ¿No? Entonces yo creo que ellos estaban así como bien psicoseados y con temor absolutamente de todo lo que Pues había claro, en esa época. y ¿sí? además hambre y miedo, y ¿no? Entonces, pues bueno, es un momento de cultivo para Los mitos. para generar esas historias que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? A mí no me gusta eso llamarlos mitos porque yo considero los mitos los Solo que de origen. responden a las preguntas que no hemos resuelto como humanidad. Ok. ¿No? Lo otro son pues historias erróneas o historias o ¿no? Anécdotas, cuentos, leyendas, definiciones, descripciones, ¿no? Claro. Ok. Bueno, y ahora, con esto del vampirismo y los murciélagos, ¿cómo es que se vincula? Bueno, ahí es una historia también súper divertida. Este personaje del que come sangre va evolucionando en paralelo con esta otra línea de tiempo que va conociendo a los murciélagos.
Entonces, bueno, después de las pinturas rupestres podemos ir viendo cómo van apareciendo en las grandes culturas, el trabajo que les cuesta separar a los murciélagos de las aves, ¿no? Lleva muchos años, ¿no? En todas las culturas del Mediterráneo esa cosa queda indefinida, ¿no? Queda indefinida incluso en ciertos libros importantes como la Biblia, los relatos bíblicos, ¿no? De la época. Y eso va generando más interés por ir definiendo a los murciélagos, ¿no? Hasta que realmente es hasta Linneo el que realmente hace una diferenciación, ¿no? Pero mientras tanto, los murciélagos se van estudiando para otras diferentes cosas, ¿no? Se van estudiando, por ejemplo, un dato que es muy bonito para los murciélagos es que las máquinas voladoras, los aviones, Estudiaban al murciélago. mientras por estudiaron referencia. las alas de las aves, nunca volaron. Tuvieron que estudiar las alas de los murciélagos para entender el perfil alar, que es lo que hace, hasta hace poco que ya cambiaron la tecnología de los aviones, que es lo que permitía a los aviones volar. Y el ¿no? perfil alar. El perfil alar, que es una curvatura que tiene el ala, que es lo que permite que las máquinas volen. Ok. Entonces eso, entre otras cosas, ¿no? No sé qué decirte. Por ejemplo, las primeras cosas que vieron con una lupa fueron los vasos capilares de las alas del murciélago, los fueron estudiando, ¿no? Entonces ya entró ahí toda una parte de estudios científicos, ¿no? Ujú. Y aquí viene donde otra vez se vuelve a conectar con mis intereses de alguna manera, y es que viene después toda una época que es la época de la guerra, la posguerra, ¿no? En donde en Europa empiezan a aparecer todos estos mitos asociados a enfermedades de la época, como las catalepsias, las narcolepsias, ¿no? Que eran enfermedades de personas que parecían muertos y luego al final no estaban muertos, personas que no se podían salir a la luz del sol y entonces eran pálidos, salían de noche porque no podían tomar el sol, ¿no? Y entonces empieza a generar otra vez, a tomar fuerza, esta idea de que por ahí hay sueltos unos monstruos que comen sangre, que vienen desde toda esta historia, de toda la vida. Pero claro, ya es otro momento de la historia, es otro momento del desarrollo del conocimiento, de la historia, de la cultura, de la información. Y entonces empieza a generar la idea de que en Europa, en efecto, están apareciendo ciertos monstruos que se están comiendo la sangre, asociados más como con personajes humanos. Y también estaba esta relación del murciélago que se alimentaba de sangre. No, porque tienes que saber que en Europa No no hay había. vampiros. Ok. Los vampiros son latinoamericanos. Los Desmodus, creo que Los son. desmodus, ¿no? De las 1500 especies que hay en el mundo, 3 se alimentan de sangre, 2 de sangre de aves y solo una de sangre de mamíferos, pero esa es latinoamericana, entonces no la conocían. Ok. Por eso te digo que esto pertenece a la tradición de los monstruos que comen sangre, no al tema de los murciélagos. Ok. ¿No? Y ahí viene la novela de Bram Y Stoker. entonces ahí es donde se empieza a generar el caldo de cultivo para estas obras. Hay otras obras literarias antes de Bram Stoker, pero la historia de Bram Stoker es divertidísima, porque resulta que su mamá era irlandesa y él fue un niño muy enfermizo que pasó toda su infancia en cama. Y su mamá le contaba historias de terror de su pueblo en las noches, y el tratamiento para curarlo eran las famosas sanguijuelas. Entonces iban y le sacaban sangre. Esa es su infancia, así creció. Ok. Después se volvió banquero y después se volvió representante de un actor inglés muy famoso, y entonces empezó a viajar con él para representarlo. Y en uno de sus viajes viajó a Nueva York. Y en Nueva York encontró el primer artículo científico que define al Desmodus rotundus. Y además encontró un artículo de periódico sobre un ataque de murciélagos hematófagos en las pampas argentinas sobre un caballo. Y eso lo Sobre incorporó. animales, sí. Esto suena bien para ponerlo aquí, Lo dijo. incorporó en su novela. Y luego, bueno, te podría hablar 1000 horas de Bram Stoker y su novela y la historia, pero lo que te puedo contar, Ajá. así en resumen, rápidamente, es que tampoco estaba pensada en ser en Rumanía la historia ni nada por el estilo, ¿no? Ahí se cruza lo de Se Transilvania. cruza unos folletos de unos viajes turísticos de un amigo que le enseña, pero él nunca fue a Rumanía, nunca vio los castillos y nunca pensó en Vlad Tepes como su personaje, La Tempest, ajá, correcto. ¿no?
Entonces, cuando llega a América, incorpora a los murciélagos en su novela y es bien curioso porque la palabra murciélago se menciona, no te quiero decir los números porque ahorita no me acuerdo con precisión, pero 3 veces más se convierte en lobo que en murciélago. Y los que acabaron con la fama son los Los murciélagos. murciélagos, sí. Y luego no solo eso, es todavía más interesante el poder de la imaginación humana. Y entonces, cuando yo preguntaba a la gente, ¿has visto murciélagos? La gente me decía, sí, claro, ¿dónde? En el cine. ¿Has visto? Sí, en el cine. Sí, claro, en el cine, en las películas, ¿no? En las películas de vampiro, en el cine. Y entonces dijimos, a ver, vamos a ver, ¿no? Y analizamos casi 300 películas de vampiros Vieron muchas y películas. muchas. Y bueno, y ni te cuento, la historia del cine, ¿no? De todo a todo. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento muy largo, en las primeras películas no hay murciélagos porque era imposible filmarlos. Entonces, la primera película de Nosferatu no aparece ningún murciélago. Pero el poder de la imaginación es enorme. Entonces, bueno, la novela de Bram Stoker no tuvo mucho éxito, pero la primera película de ficción que se hizo es Nosferatu. Nosferatus, correcto. Entonces La del tú pelón te colmilludo, sí. imaginas en la posguerra en Europa todos deprimidos, pues la ilusión era que llegaban los Lumière con su maquinita y te presentaban ahí una película, la familia se baja del tren, llega a una casa, no sé, una cosa así, y de pronto un día llega toda la familia a ver la película y aparece Nosferatu. Pues pegó con tubo en el alma humana, ¿no? Y aparte tiene pues esta cosa que resuelve otra parte profunda que es, pues abre la puerta para la vida eterna. Ok. Entonces se conecta con el mito del origen y se conecta con la vida eterna. Por eso es que los vampiros llegaron para quedarse. Porque resuelven de una manera esas cosas que nosotros no hemos logrado entender. Y ahí podemos ver la decadencia en los 90 sobre la temática de la eternidad del del No, vampiro, olvídalo, ¿no? los vampiros están más vigentes que nunca. No, Todos los años hay una nueva versión y no, siempre por es supuesto. exitosa. Pero a lo O que sea, me hemos refiero, llegado al punto en donde ya tenemos vampiros vegetarianos. O sea, vengamos con... pero va, lo que te digo es que, va, por ejemplo, en los 90 vino esta película que se llamó La entrevista con un vampiro. Me parece que está Brad Pitt como personaje principal. Pero ahí empieza a discutir esta idea de la eternidad de un vampiro que ya no es tan buena como tal, ya no lo plantea como algo tan majestuoso. Sí, pero ¿tú te quieres morir? ¿Cuántos años quieres vivir? Pues no sé. Pues los que se puedan, ¿no? Ahí mismo, pero tampoco lo he pensado y decir yo quiero ser eterno para toda la vida, no lo sé. Pues no sé, yo tampoco, pero dirías Ajá. que no si te lo ofrezco. Yo tal vez compraría unos 150 años. Yo No hay compraría unos paquete, 150 años. hay eternidad o nada. Híjole, no sé, no, creo que O no. sea, o te mueres ahorita o eres eterno. Creo que no, me moriría. No te creo. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que imagínate la tristeza de ver morir a todos los tuyos. Sí, yo me puedes decir lo que sea, pero no te creo que Tú la comprarías, tú te llevarías la vida cerebro eterna. no te permitiría decir mátame porque no quiero ser eterno. Mira, es que yo vi toda la saga de Dragon Ball y el sacrificio de Goku a mí me ha conmovido. Yo sé que Así es que- difícil, es un tema difícil, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a Ok. partir de entonces tenemos murciélagos de vampiros por todos lados, ¿no? Ujú. Y yo lo que digo es que los vampiros son profundos, ¿no? Y aparte tienen el poder del arte, ¿no? Que el arte tiene un poder enorme para entrar en las personas desde otro lugar. Claro, y sin darse cuenta, porque precisamente las personas contemplan el arte, pero no terminan de comprender exactamente cómo es que él los permea, cómo es que el arte los Exacto, permea. ¿no? Entonces, bueno, esto ha marcado ya la historia de la humanidad occidental, ¿no? Y no va a parar. O sea, tú revisa y todos los años hay una nueva recreación y siempre es exitosa. Ok, bueno, y ahora cambiemos un poco el tema. Ya sabemos que existe la cultura popular y la cultura popular nos arroja una visión del murciélago, ¿sí? En ninguna que yo haya visto el murciélago es muy bien visto o muy bien representado. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo son las representaciones sociales que existen del murciélago actualmente? Es que mira, aquí se mezclan un par de cosas, ¿no? Una cosa que es esto que nos estaba hablando de este caldo de cultivo cultural, ¿no? Del que Claro, todos abrevamos, sí, aunque no con alas de queramos murciélago, reconocer, sí. ¿no? Con todas estas historias que tienen que ver. Pero otra cosa, y que para mí es fundamental en la relación de las personas y los murciélagos, es
diferente funcionamiento humano frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona, o sea, la relación de las personas con los murciélagos está marcada, primero que nada, por si ha tenido un encuentro con él directamente o no, con un murciélago. Entonces, es muy distinto si tú estás en tu casa aquí tranquilo, tomándote un tecito, platicando con tu novia y en el arrumaco y de pronto por la ventana entra un murciélago. Pues la sorpresa es inmediata, Sí. ¿no? Y te pones a la defensiva porque es la reacción frente a lo que te sorprende, ¿no? Entonces, si a eso inmediatamente le asocias toda la parte cultural, pues gritas, ¿no? Claro, sí. Si tu primer acercamiento a los murciélagos es Melissa con un murciélaguito en la mano y te dice, mira, ven, mira lo chiquito, toca los peluditos, suavecito, pues tu primer vínculo es muy diferente. Si tu vínculo es que estás con tu mamá de niño y entra un murciélago y te dice, vente para acá, y te jala de la mano, pues tú aprendes a tenerle pánico, ¿no? Totalmente. Entonces, ese primer contacto con los murciélagos de verdad que las personas tiene un impacto muy profundo en la relación que van a tener y que van a desarrollar. Varía muchísimo y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero, por otro lado, están estas reacciones que tenemos como humanos frente a ciertas cosas y cómo las desmenuzamos para relacionarnos con ellas, ¿no? Entonces, los murciélagos provocan miedo por eso, porque sorprenden, ¿no? Y porque en general las personas no tienen mucha información sobre ellos. Y lo que ha permeado colectivamente y ha llegado mucho más profundo, pues son los vampiros. Bueno, y ahora Entonces, con lo cuando del uno... COVID-19 que... Claro, bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? Pero tiene que ver, que vamos a ir a ese punto, que tiene que ver con el desconocimiento sobre los murciélagos. Entonces, cuando tú conoces algo nuevo, si yo te enseño ahorita, no sé, esto, Es un así, pequeño llavero de sin murciélago. ver, Sí. pero porque ya lo viste. No, pero vaya, si yo te enseño cualquier cosa, no sé, esto, que así, y te digo, ¿qué es? Es un ganchito para colgar Pero ropa. lo primero que haces es buscar en tu disco Así duro es, a lo ver a trato qué se de encontrar, parece sí. y si lo conoces o no lo conoces. Si no lo conoces, lo que vas a hacer es buscar a qué se parece. Y entonces le vas a asociar todas las características para que tú puedas saber si es peligroso o no para ti, que es lo único que importa para el cerebro humano. Ok. Entonces tú buscas en tu disco duro y lo que encuentras es vente para acá, quítate, cuidado, ¿no? Y luego el tema de te puede chupar la sangre, Que es una de las ideas erróneas que muchos que es tienen. una de las cosas que está comúnmente dispersado como conocimiento. Entonces, claro, tú agarras lo que puedes para el momento y en general, pues es esa historia lo que llega a tu mente y tu reacción inmediata, pues es en consecuencia de eso. Como somos los humanos, si consideras que es más peligroso que tú, lo que haces es salir corriendo. Si consideras que es menos peligroso que tú, pues lo que sacas es la chancla o la escoba y lo matas, Claro. ¿no? Totalmente. Esa es la reacción humana frente a esas cosas, ¿no? Entonces, ese componente que tiene que ver con eso, ¿no? Y que tiene que ver con otras emociones que provocan los murciélagos, es otra parte importante de la relación de los murciélagos y las personas, ¿no? Entonces, tiene que ver con esas reacciones que hay que aprender a controlar y que a veces se puede incidir con conocimientos, que es lo que yo considero que ha cambiado brutalmente en los últimos años, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar con los murciélagos, bueno, me da pena decirlo, pero es que no había ni computadoras, menos celulares, ¿no? Claro. Así al alcance de la mano, cosas que a los jóvenes les parece un mundo sin entenderlo, ¿no? O sea, no podías preguntar aquí qué era el murciélago, no podías buscar una foto, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de la gente no sabía nada de los murciélagos. Lo veían en la tele, quizás, de pronto. Pues no, porque tampoco era un tema de tele, porque el conocimiento de los murciélagos se ha desarrollado muchísimo en los últimos años porque ha ido en paralelo con el desarrollo tecnológico. Entonces, antes solo había, o sea, para tomarle una foto a un murciélago era una cosa impresionante y ahora con cualquier celular cualquiera puede tomar una foto. Entonces, realmente el desarrollo tecnológico ha acercado a los murciélagos a las personas de manera brutal porque ha puesto a disposición información, imágenes, etcétera, ¿no? Y eso pues ha cambiado brutalmente. Y se puede ver en muchos ámbitos, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ya sabemos que existe esta visión, este primer acercamiento,
Hoy en día la tecnología nos permite poder verlos de primera mano, por así decirlo, Ujú. pero aún así existe mucha información falsa que está rondando, que viene más que todo de aquella, hey, mira, yo escuché esto, hey, yo pienso esto, y es por ejemplo lo que estamos viendo hoy en día, un resurgir en contra de los murciélagos, por ejemplo, con respecto al COVID-19 comenzó una Mira, nueva... otra vez, desde el punto de vista de la cultura es bien padre, ¿no? Sí. Otra de las cosas que hicimos que fue analizar las noticias que se publicaban en todos los medios de Latinoamérica, o en los medios en español, Ujú, durante creo que como 8 o 10 años, ¿no? ujú. Analizamos las noticias. Y ahí da un montón de información que es padrísimo, ¿no? Por ejemplo, medios locales pequeños, un murciélago en una escuela es noticia de primera página. Medios de gran impacto tienen muchas más noticias culturales y a lo mejor alguna noticia científica, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, como todos los años hay una oleada de información con respecto a lo que va pasando en el mundo y hay una época del mundo en donde surgen las enfermedades. Y entonces cada vez que surge una enfermedad nueva y nadie sabe nada de la enfermedad, se la asocian a los murciélagos porque nadie sabe nada de los murciélagos. Entonces, desconocido, pues fueron los murciélagos, ¿no? Y es muy fácil de checar. Y luego hay otros componentes de otros investigadores que se han dedicado a buscar virus, a ganar dinero con eso, a asustar a las personas y a contar la historia de que los animales nos van a transmitir enfermedades, lo cual es altamente improbable, ¿no? Ujú. Y bueno, en el caso de todas las enfermedades que se le han asociado a los murciélagos, estas enfermedades como el ébola, el SARS, el COVID, etcétera, pues se ha demostrado que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Ujú. Las dos enfermedades que tradicionalmente han estado también asociadas a los murciélagos son la rabia, ¿no? Ujú. Hay que tomar en cuenta que la rabia es una enfermedad que se transmite por los mamíferos a través de la saliva, lo cual hace difícil el contagio de la rabia, ¿no? Para que Ujú. te dé rabia tiene que estar en contacto la saliva del animal rabioso con tu sangre. Y eso, en el caso de los murciélagos, es muy difícil, ¿no? Porque si tomas en cuenta que la mayor parte de los murciélagos comen insectos, muchos murciélagos comen polen y néctar, otros comen fruta, pues no están interesados en acercarse para nosotros para nada, ni mordernos. Y los murciélagos hematófagos difícilmente van a atacar a una persona. Se pueden dar casos, ¿no? En condiciones muy particulares, pero en general eso no ocurre, ¿no? Y la mayor parte de los casos de transmisión de rabia de animales a personas son por los perros. Porque los perros, en algún caso, muerden. Muerden y tienen el contacto directo. Entonces, bueno, las recomendaciones nunca tocar un murciélago, ¿no? Pero un murciélago no se va a acercar a morderte. Las mordidas en general son porque alguien quiere agarrarlo y el murciélago se defiende y muerde. El murciélago no se tira sobre uno. No, porque no Ujú. tiene ningún interés, ninguna razón, ¿no? Entonces digamos que la cadena de la rabia, para que las personas lo tengan claro, porque yo me metí en un foro esta semana y estuve leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, la gente dice, el murciélago viene y te muerde y la mordida es tan pequeña y minuciosa que ni siquiera te das cuenta. Bueno, es que eso sí tiene una razón de ser. A ver, vamos a ubicar. Sí, Los murciélagos no están interesados en alimentarse de las personas. correcto. Entonces, de entrada, no van a buscar a las personas. Ahora, si hay condiciones particulares en donde te fuiste de fiesta y acabaste en el bosque, dormido, borracho, perdido, a medio campo, y alrededor los murciélagos hematófagos no han encontrado otro tipo de alimentación, pues a lo mejor se alimentan. Eso no significaría ningún problema en términos concretos, ¿no? Pero o en lugares, por ejemplo, en Brasil, donde la gente duerme en los mismos espacios que los animales, llega a haber algún caso en donde un murciélago hematófago puede morder a una persona, pero es muy difícil, ¿no? Son condiciones muy particulares. ¿Y esto transmite? ¿No? Puede llegar a transmitir, si el murciélago tiene rabia, puede llegar a transmitir la rabia, sí, ¿no? Ok, pero Eso, solamente son estas especies. pero solamente en condiciones muy particulares. Los murciélagos hematófagos en condiciones normales son increíblemente sorprendentes, ¿no? Primero que nada, en efecto, eso que has leído, los murciélagos hematófagos tienen en la saliva una sustancia que es que adormece. Ujú. ¿No? Entonces lo primero que hacen los murciélagos es lamer, o sea, los murciélagos hematófagos no tienen los dos colmillos largos y afilados, como dicen, sino que tienen los dos incisivos, Los de adelante. los de adelante.
Con esos dientes pelan la piel del animal, el pelo, le quitan el pelo, haz de cuenta que lo rasuran. Y al Ok. rasurarlo con la saliva se adormece la herida. Y entonces hacen una herida superficial, como cuando tú te caes y te raspas, que te queda como arrugadita la piel, así como, pero no te acaba de salir sangre, ¿no? Simplemente es una herida superficial, como del tamaño de medio confeti, una herida muy chiquita, y con una sustancia que tienen en la saliva, hacen que que no ¿Un se coagule, anticoagulante? ¿no? Es Un un anticoagulante, anticoagulante, sí. evita que se coagule la sangre. Y entonces ahí, digamos que la lamen, ¿no? Como que la absorben, ¿no? Y la van lamiendo y la herida no cierra. Entonces, todas las noches el murciélago vuelve a la misma herida. E incluso hay veces que se forman varios hematófagos y se alimentan de la misma herida. Un murciélago se puede comer alrededor de 2 cucharadas de sangre por noche. Si tú piensas que tú puedes ir a donar 1 litro de sangre hoy y dentro de 3 días otra vez, pues eso que se alimentan de las vacas no es significativo para las vacas. El problema es que la herida queda abierta, puede infectarse, puede llegar el gusano barrenador, pero no tiene nada que ver con los murciélagos, sino con una herida abierta, ¿no? Y si esos grupos de murciélagos hematófagos tienen rabia, pues pueden llegar a contagiar a los animales de rabia, ¿no? Los hematófagos en condiciones naturales se alimentan de los animales más débiles de la manada, ¿no? Con lo cual contribuyen a que la manada sobreviva, tienen una función ecológica. ¿Qué hemos hecho los humanos? De pronto hay una colonia chiquita de murciélagos hematófagos, digamos, ¿no? Que tienen que salir en la noche a buscarse a un venado y agarrarlo dormido y poderle morder, o a un pecarí o a un mamífero en condiciones naturales que tiene su ciencia. O un borracho que ha quedado O un dormido en medio. borrachales que acabó ahí en media campo, ¿no? Ok. Y es difícil, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que de repente un día llegan los humanitos, desmontan y ponen ahí 40 vacas. Y los murciélagos hematófagos dicen, ¡wow! ¡Qué rico! Nos Hay comida trajeron la buffet. comida. Y además ni siquiera tengo que salir a buscarla. Aquí está todas las noches en el mismo lugar, quietecita. De aquí soy. Y entonces un murciélago en condiciones, un hematófago, si no come en un día, se muere porque la sangre se digiere muy rápido. Entonces tiene un comportamiento increíble. Cuando regresan a su refugio, si alguien no comió, todos le regurgitan un poquito y le comparten para que no se muera, Qué interesante eso. ¿no? Pero claro, llega la super disponibilidad de alimento y pues todos comen, dejan de compartir, se vuelven unos gordos felices, ¿no? Se Se reproducen. reproducen mucho más que de costumbre y se hacen unas colonias gigantes, ¿no? Y de pronto el dueño de las vacas, ¿qué crees? Hizo el negocio de su vida y las vende las 40. Y deja una población de hematófagos hambrienta, pues que sale a buscar comida por donde puede. Y esos son los casos de algunas colonias de hematófagos que pues llegan a contagiar la rabia, ¿no? Para eso la cosa muy concreta es pedirles a los ganaderos que vacunen contra la rabia a sus vacas, ¿no? Y es suficiente. Y ya, punto. Ahora, entiendo que no les gusta porque la herida queda abierta, se ve la sangre, pero realmente en términos más allá de eso no genera ningún problema. Ok. Y a ver, dime, con respecto a estos murciélagos que de pronto nosotros los podemos... ¿Son comunes de ver? No, no. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay murciélagos hematófagos. Ok. De entrada tienen que tener unas condiciones particulares. En la ciudad no hay. En esta no. Ok. Y en prácticamente En áreas rurales se puede encontrar. en áreas rurales sí. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, estos murciélagos, ¿de dónde absorben, por así llamarlo, la rabia? La rabia se contagia de mamífero a mamífero. Entonces es porque muerden a un animal con rabia y luego la transmiten a otro. El desarrollo de la rabia en los murciélagos es una cosa rarísima porque hay algunos que la desarrollan, otros que la transmiten pero no la desarrollan, ¿no? O sea, no, y varía mucho de especie en especie. ¿Y es común encontrar murciélagos con portadores de rabia? Pues no es muy común. Porque me imagino que hacen muestreo y para... menos portadores, ¿no? O sea, Ujú. ahí han encontrado murciélagos que salen positivos para la rabia, pero no está activa. No la pueden contagiar. ¿La llevan? La llevan, pero no la no la contagian. Ok. Muy bien, esto nos lleva a otros elementos, ¿verdad? Bueno, nada más voy a terminar la última Adelante, por enfermedad favor. asociada a los murciélagos, que es la histoplasmosis.
¿no? La histoplasmosis es un hongo, es una enfermedad causada por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que tiene unas esporas diminutas y es un hongo que crece en condiciones de temperatura, humedad y nutrientes, ¿no? Ese hongo tiene unas esporas chiquititas, se instala en los pulmones y puede provocar graves problemas en la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que las cuevas son lugares propicios para el crecimiento de este hongo, por lo cual nuestra recomendación es nunca entrar en una cueva. Llena de murciélagos. A ninguna cueva que no esté probada que no hay histoplasma, ¿no? Porque sí, está muy asociado el histoplasma a los murciélagos, pero a mí me gusta contar la historia que la doctora Taylor, que es la doctora experta en histoplasma, adquirió el histoplasma en un parque por excremento de paloma, ¿no? Entonces, en cualquier sitio que haya nutrientes, temperatura y humedad, puede crecer este hongo. Los gallineros, ¿no? Los sitios donde hay animales domésticos, etcétera. En cualquier rinconcito donde se generen las condiciones, puede crecer este hongo. Entonces, la recomendación es nunca entrar en una cueva que no haya sido probada que no hay histoplasma, ¿no? Ok. Y punto. El guano de los murciélagos no contagia el histoplasma. Yo he estado hasta aquí de Guano y Meli y todos los que tú conoces y aquí estamos dando lata, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, ahora esto digamos que genera como cierta duda o tal vez hasta temor, porque hay personas que de pronto en su techo encuentran murciélagos. ¿Qué recomendación hay que hacer con esto? Mira, yo parto de la idea de que cada quien es libre de elegir con quién quiere convivir y con quién no. Y puedo entender perfectamente que a la gente no le guste tener murciélagos en su casa, ¿no? Claro. O sea, es algo que me parece completamente entendible, ¿no? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, en Centroamérica que tienen esta cosa del, no me acuerdo cómo le llaman, entretecho. Vamos a ver, está la teja, el cielo falso. El cielo raso. Cielo falso, cielo raso. Cielo sí, raso creo que le dicen, sí, ¿no? sí. Cielo falso le decimos. Pero creo que cielo raso cielo le dicen raso. en Costa Rica Ajá. o por ahí, ¿no? Entonces, bueno, cierto tipo de condiciones pues generan espacios increíbles para los murciélagos, ¿no? Para que se metan ahí. Las tejas también son lugares que les encantan, ¿no? Son huequitos, calientitos, ¿no? Protegidos de depredadores, pues se instalan perfectamente, ¿no? De hecho, es interesante ver que los murciélagos se han adaptado a las ciudades perfectamente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos 23 especies de murciélagos diferentes y 4 de ellas son polinizadores, Ok. ¿no? O sea, increíble, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que tienen murciélagos, por ejemplo, Bernal Rodríguez hizo un manual que se llama Murciélagos y Techos, donde vienen pues muchas ideas para desalojarlos sin afectarlos y que no se queden a vivir en tu casa, ¿no? Hay métodos para desalojarlos sin que te genere ningún conflicto si no estás dispuesto a convivir con ellos y me parece lógico. ¿Hay riesgo de vivir con murciélagos en el techo? Pues en realidad no. ¿No? Realmente él no tiene ninguna relación directa, ¿no? Si los tienes ahí en el techo o en las tejas, pues no te va a pasar nada. Y si un día pasan y te cae guano en la cabeza, en la mano, no va a representar nada, no te va a enfermar, ni mucho menos, ¿no? De hecho, el guano es uno de los mejores fertilizantes. Todas mis plantas aquí están fertilizadas con guano de murciélago y por eso están así como maravillosas, llenas de frutos y flores y todo, ¿no? Ok. Está interesante lo del manual porque estamos viendo nuevamente, esto lo encontré en este foro, de que las personas están muy preocupadas por el incremento de rabia en los perros y los asocian directamente con los murciélagos, porque muchos piensan que los murciélagos llegan, muerden a los perros, pero ya sabemos que es al contrario. Y muy probablemente la transmisión de rabia en los perros esté más ligado a estos reservorios de agua que están poniendo en la calle. Es probable, ¿no? Pero bueno, la rabia tiene su propio comportamiento, ¿no? Claro. Y está asociada pues a muchos mamíferos, ¿no? No solamente a los perros porque están directamente pues conviviendo todo el tiempo con los niños, con las personas y pues los perros muchas veces muerden a las personas, ¿no? No necesariamente hacen un daño profundo, pero ay, me mordió, ¿no? Chin, ¿no? Hay una mordidilla, ¿no? Y como es tu mascota, ay, pobrecito, no pasó nada, te lavas la herida y punto. Uh-huh. Pero hay otros animales, no sé, los zorrillos, por ejemplo, o otros animales silvestres que también son transmisores de rabia y que también pueden morder y transmitirla, ¿no? Los tlacuaches. Los tlacuaches me parece que no. No, ellos no. Ellos no. Ok. Nosotros lo conocemos por tacuacines. No, los tlacuaches hasta donde entiendo no, pero no te lo puedo afirmar con así.
Ok. ¿no? Ok. Bueno, ya vamos a ir terminando este episodio. Se nos fue volando el tiempo, pero tengo unas preguntas que me gustaría hacerte con respecto a esto, este proyecto que se llama Bioconciencia. ¿Me podrías hablar sobre esta iniciativa que tienes? Bueno, mira, nosotros comenzamos haciendo el programa para la conservación de los murciélagos de México, ¿no? Y este programa ha sido muy exitoso porque desde el principio tuvo un componente que a mí me parece que hay que destacar y que es un modelo que hay que repetir siempre, que es un grupo multidisciplinario, ¿no? Yo, como ya les conté, soy pedagoga, después hice mi tesis de doctorado en educación ambiental, pero trabajo con biólogos expertos en murciélagos. Y esa combinación de diferentes disciplinas es lo que nos ha permitido trabajar en el proyecto, que tiene 3 patas, ¿no? Un área de investigación científica profunda, ¿no? Que en este caso está ligado al doctor Rodrigo Medellín, el Instituto de Ecología de la UNAM, un área de educación, comunicación y trabajo comunitario, que es la que yo coordino desde Bioconciencia, que es una asociación civil, y un área de conservación que se dedica a solucionar problemas de convivencia de los murciélagos y las personas, ¿no? Entonces, este modelo de tener un programa de conservación con 3 áreas bien definidas ha sido muy exitoso y hace 30 años que empezamos no había, ¿no? Ahora hay otros modelos que también tienen ese tipo de cosas, pero cuando nosotros comenzamos con ese modelo que empezó a funcionar súper bien. Entonces, este modelo es el que se ha replicado en América Latina en los programas de conservación de murciélagos, que todos tienen esos 3 elementos y que la red latinoamericana adoptó como un modelo, ¿no? Eso es lo que logramos generar en la red de Latinoamérica, que pues a mi manera de ver ha sido en gran medida responsable de que la gente conozca a los murciélagos más, ¿no? Hemos sido pues una matraquita que ha estado echando información para que la gente conozca mejor a los murciélagos, ¿no? Y que a mí me parece que al cabo del tiempo se ha notado. Ok, mira qué interesante. Y me parece muy importante y creo que aquí me gustaría preguntarte también rápido, ¿qué relación tiene los murciélagos con el licor? ¿Qué relación tienen con el café? Porque yo creo que muchas personas no se dan cuenta de la importancia biológica que tiene el murciélago. Y bueno, no solamente en el café, en el licor, también en los alimentos, ¿sí? Así que, por favor, coméntanos un poco de esto, esta importancia que tiene. Bueno, aquí hay un tema que es bien importante y es que conocer a los murciélagos significa conocer que cada una de las especies de los murciélagos tiene un impacto profundo en un ecosistema, ¿no? Entonces, últimamente lo que hemos estado promoviendo muchísimo es que la gente tome en cuenta que las cosas que usan cotidianamente tienen que ver con los murciélagos, ¿no? Entonces, muchísimos productos que nos encantan a las personas y que consumimos cotidianamente están relacionados con los murciélagos. Por ejemplo, ya había dicho que el 70% de las especies de murciélagos de México y del mundo se alimentan de insectos, ¿no? Y de grandes cantidades de insectos. Entonces, son controladores de plagas agrícolas, de cultivos, por ejemplo, como el maíz. El 60% de las plagas del cultivo de maíz en condiciones naturales son controladas por los murciélagos, tanto de la mazorca como de las hojas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el arroz, ¿no? Los murciélagos se comen las plagas de los cultivos del arroz en toneladas cada noche. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las plagas del jitomate o del algodón, ¿no? O del chocolate o del café. Entonces, si tú hoy en la mañana te tomaste un cafecito, te pusiste una ropita de algodón, te tomaste un taquito de maíz o te hiciste una salsita con jitomate, pues todo eso está directamente relacionado con los murciélagos. Y si ya por la noche te fuiste a tomar unos mezcales o unos tequilas, pues más te vale brindar por los murciélagos, porque los murciélagos son los encargados de polinizar todas las especies de agaves y cactáceas de donde salen todas las bebidas espirituosas de los mexicanos, incluyendo el aguamiel y el pulque. Ok. ¿Mm? Entonces ese otro grupo de murciélagos cumplen con ese papel que es la polinización, que hace resistentes a las especies
a las especies y que promueve la diversidad genética, ¿no? Esos son, digamos, dos de los servicios importantes. El tercero es que los murciélagos dispersan las semillas de las frutas que se comen, ¿no? Este grupo de murciélagos que se alimentan de frutas, y las primeras plantas que crecen en un bosque deforestado son las que han sido depositadas por los murciélagos. Entonces son grandes sembradores de bosques y selvas naturales, ¿no? Entonces, como puedes ver, los murciélagos están relacionados con tu vida cotidiana, sí o sí. Si tú ahorita te tomas una agüita de guayaba, pues ya tiene que ver con los murciélagos. Si te tomas un tequila, también. Si te tomas un café, si te pones algo de algodón. Entonces, bueno, pues todos los días en nuestra vida cotidiana, los murciélagos vuelan a nuestro alrededor y no nos tomamos el tiempo de agradecerles sus servicios, ¿no? Los servicios que nos prestan. Ok, fantástico. Y bueno, dime, si tuvieras que elegir un símbolo para poder representar a los murciélagos hoy por hoy, ¿cuál sería? Ya sabemos que están las alas, ya sabemos que para algunos es el símbolo de Batman. ¿Para ti qué sería? Mira, me haces una pregunta difícil porque yo lo que promuevo es la diversidad. Pero de tener algo favorito. Entonces, digamos que tengo mis piezas preferidas de algunas imágenes, algunas representaciones que para mí son como más claras de que son murciélagos, ¿no? Uh-huh. Pero me pasa en estos últimos tiempos que se ha abierto tanto el abanico de representaciones de murciélagos que no había. Yo antes veía algo de murciélagos y me mataba por comprarlo, por obtenerlo, ¿no? Porque era rarísimo. Ahorita sales a cualquier lado y en cualquier lugar te encuentras un murciélago, ¿no? O sea, esa es la prueba de que han ido ocupando un territorio en las representaciones más actuales, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo pues una muestra de cosas que me gustan mucho, ¿no? Claro. Tengo una réplica del cascabel, lo que pasa es que ahorita se lo llevaron para fotografiarlo, ¿no? Pero pues hay muchas representaciones que me agradan, ¿no? Y sería como difícil escoger una, ¿no? Hace un rato les mostré bordados, ¿no? Que me encantan, o representaciones como esas de piezas más prehispánicas, o un papalote de Toledo, ¿no? Ese papalote lo pintó Toledo. Ok. ¿No? O hay una pieza que me gusta mucho que es la representación de Van Gogh, o, ¿no? Cosas así, pero no te podría decir que hay un símbolo con el cual yo identificaría todo. Si me tengo que identificar con un símbolo es con Marcelo el murciélago, que es la mascota de nuestro programa. Marcelo el murciélago. Ok, perfecto. Y bueno, para cerrar este episodio, ¿qué nos enseña la historia del murciélago? Casi que de un dios a un demonio, de lo bueno, lo malo, la buena suerte. ¿Qué puedes decirnos de eso? Pues bueno, para mí su magia es que provoca, ¿no? Provoca el pensamiento, provoca los prejuicios, provoca los instintos, demuestra la naturaleza humana en su manera más burda, digamos, ¿no? Reaccionamos de una manera muy específica frente a ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen todos estos matices culturales y artísticos que pues son una joya, ¿no? Yo en los últimos tiempos ahorita pues he estado trabajando con jóvenes que están haciendo cosas artísticas a los murciélagos maravillosas, ¿no? Que yo creo que tienen un impacto profundo y se ha ido viendo cómo vamos poniendo del otro lado de la balanza información y conocimiento de los murciélagos, y eso sin duda va a ir permeando la información que la gente tiene sobre los murciélagos y sus vínculos afectivos. Ok. Bueno, Laura, qué gusto tenerte en Proyecto Chachalaca. Nada, es un gusto para mí estar con ustedes. Espero haber respondido sus Mire que inquietudes. quedaron muchas preguntas por ahí. Y pues nada, otro día hacemos otra parte del programa y contesto a todo lo que ustedes quieran. Excelente. Un gusto. Nos escuchamos pronto. Gracias.